Ajá, hola, buenas noches. Ya transmitiendo en vivo a través de mi LinkedIn, este LinkedIn Live, a través de el canal de YouTube de GDO Internacional y a través de la página de la fanpage de Seguridad y Salud Ocupacional. Vamos a ver que tengo un problema aquí en LinkedIn. Dice, tenemos problemas para publicar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ahí como que ya se arregló. Ok, bueno, en la noche de hoy, lo prometido es deuda, continuamos con nuestros live, ahora con esta movida de normalización en el área de seguridad y salud en el trabajo que está experimentando Venezuela en estos momentos. Y un poco el live de hoy es hablar sobre lo que publicamos, que es una norma venezolana para la evaluación y gestión de factores psicosociales en el trabajo. Para ello decidimos invitar a la profesora Gisela Blanco, al profesor Beli Rodríguez y a Naida Gutiérrez. Esperemos que todos puedan estar conectados. Y también a mi amigo, hermano, Helio Pimentel, que es uno de los principales promotores en Venezuela de lo que es la normalización en el área de seguridad y salud. Entonces vamos a irlo subiendo para invitarlos. Déjame quitar esto. Hola Gisela, hola Helio, ¿cómo están? Adelante, ¿Listo? Gisela. Hola, buenas noches David, buenas noches Helio, ¿cómo están? Yo aquí bien, bien, de madrugada, pero contenta, contenta con este encuentro. Perfecto, ya me están confirmando la misma Stringer que ahora sí estamos transmitiendo a través de LinkedIn porque tenía un breve retraso, pero ya estamos bien. Bueno, las personas que se conectan nos pueden ir comentando de dónde están conectados, de qué parte de Venezuela, me imagino, o si están en el extranjero, están, para entonces comenzar con esto, con este pequeño live. Bueno, fíjense, chicos, esperando que Anaida pueda participar allí por el chat. Un poco la intención de esto, de hablar, ahí está José Gregorio Méndez, desde Guaycoco, creo que está José Gregorio Méndez. Él siempre se conecta desde Terraza de Guaycoco. Entonces, saludos a José Gregorio Méndez. Ok, fíjense, esta modalidad de normalización ha hecho o ha despertado el interés en todo este apogeo de poder actualizar, adoptar, adaptar normas de seguridad y salud en el trabajo en Venezuela. Con la reciente creación del subcomité 1 del CT6 de Sencamer, donde viene ahora a tener esa loable labor de comenzar con toda la parte de la normalización. Una de las áreas que tiene mayor deuda, por decirlo así, en la parte de normalización es el área de la salud mental, el área de los factores psicosociales en el trabajo, donde nada más y nada menos la profesora Gisela Blanco tiene toda una trayectoria en Venezuela de esto, al igual que la profesora Anaida, que esperemos que esté conectado por allí, y Belis, el profesor Belis, que ya por allí nos está escribiendo. Entonces hay dos cosas, una pregunta para Gisela y una pregunta para Helio. Me gustaría que Helio lo comente, que tiene mucho más tiempo que yo en toda esta parte de la movida. Primero para ti, Gisela. Antes que nada, contextualizar un poco para que la gente siempre nos entienda un poco cuando estamos hablando de factores psicosociales, qué es esto y cuál es la importancia de que sea normado dentro del ámbito laboral. Y segundo, Helio, ¿cuáles son estas oportunidades que tenemos ahora con toda esta movida de normalización que hay en Venezuela en este preciso momento? Bueno, aquí los dejo para que puedan comentarnos. Bien. Bueno, yo creo que muchos de los que nos van a escuchar y los que están conectándose saben de qué se tratan los factores psicosociales laborales, pero bueno, igual es importante contextualizar y decir que, bueno, que los factores psicosociales laborales son un conjunto de elementos, de componentes que, por un lado, tienen que ver con, primero, una valoración que hacen los trabajadores sobre, por una parte, todas las condiciones de trabajo en general, desde el ambiente de trabajo, desde el contexto del trabajo, desde las características del puesto, y más específicamente tiene que ver con condiciones intralaborales o características intralaborales relacionadas con lo que hace el trabajador, su tarea, las características de esa tarea, el contenido, las exigencias, las responsabilidades, los roles que tiene que cumplir dentro del ambiente de trabajo.
Y por el otro lado también está relacionado con lo interpersonal, es decir, con lo humano en el trabajo y con el mundo de las relaciones sociales en el trabajo. Y eso pasa por hablar, por ejemplo, de liderazgo, de apoyo social, es decir, de la percepción que tienen los trabajadores o de la construcción subjetiva que tienen los trabajadores de, por ejemplo, cuánto apoyo siente que reciben de sus compañeros, de sus líderes, etcétera, ¿no? Pasa también por hablar de procesos o de variables como o de componentes como la justicia organizacional, cómo se toman las decisiones, cómo se comunican las decisiones en una organización, qué tanta participación y qué tanta toma de decisión y el control sobre los tiempos de trabajo, por ejemplo. En fin, hay una serie hay un conjunto múltiple de condiciones y de características del ambiente de trabajo que son permanentemente valoradas por los trabajadores. Y esa valoración, en términos de si efectivamente son satisfactorias o si no son satisfactorias, entonces estamos hablando, por un lado, de riesgos psicosociales en el caso de la valoración, indudablemente, del polo negativo y de factores positivos, porque, bueno, en el trabajo también pasan cosas buenas, afortunadamente. Y estamos hablando entonces de factores psicosociales positivos, protectores, bueno, hay múltiples sinónimos para eso, ¿no? Históricamente nos hemos centrado más en hablar de los riesgos psicosociales, digamos, porque históricamente también los prevencionistas nos enfocamos en la identificación de los peligros y en la valoración de los riesgos. Entonces, los riesgos psicosociales tenemos que decir que es un tipo de riesgo de alta complejidad, por supuesto, que está dentro o que se produce dentro de los ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, de ahí un poco la importancia de hablar bueno, de cómo normarlos, de cómo cada país, y específicamente en este caso Venezuela, bueno, tendría que estarse orientando en ese sentido, ¿no? Gisela, en función de eso que dices y que tú explicas de manera magistral, podríamos estar hablando entonces de peligros psicosociales en vez de riesgos. De las dos cosas, es decir, recuerda que peligro, digamos, es la primera aproximación, es la identificación de eso que está ahí, de esas condiciones peligrosas psicosociales, para luego entonces valorar, ¿sí? Evaluar, digamos que esos peligros en función del impacto que eso puede causar en los estados de bienestar, por un lado, o de malestar, en el caso obviamente de los riesgos, para los trabajadores. Entonces sí, digamos, tendremos que hablar de peligros y riesgos psicosociales para ser como más específicos, ¿no? Perfecto, Gisela. Vamos a tomar un pequeño tiempo aquí para saludar a las personas que se están conectando. José Rafael, saludos cordiales, excelente tema, muy actual y significativo. Saludos de Caracas, Venezuela. Está Valeria Ponte. Hola, excelente profesional en el área. Gracias, Valeria. Por aquí tenemos a Luis Eduardo Cabrera. Saludos de Guacara, Carabobo. Un placer saludarlo. Saludos, Luis Eduardo. Tenemos por aquí bueno, a nuestro pana Oscar Eduardo Ríos Uribe, Oscaroso, como le dice el señor Helio. Por aquí tenemos bueno, señor vicepresidente, ¿no? Sí, aquí está el vicepresidente, vale, saludos, Wilmer, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, estamos en esa triada ahí, en ese subcomité. Bueno, Gisela, de verdad, bueno, ya contextualizaste un poco para que entendamos qué son estos de los factores psicosociales. Me gustaría, Elio, tú que lo explicas y que eres de las personas, por lo menos que yo conozco, que tiene más tiempo bregando en esto de la normalización. ¿Cuáles son esas oportunidades que hay ahorita, no? Ya sabemos la necesidad, contextualizamos, pero ¿qué oportunidades tenemos ahora en esta Venezuela 2022 con lo que está sucediendo de poder normar en esta materia? Ok, muy buena pregunta, David. Y fíjense que es importante recordar que tradicionalmente, hacer un muy breve reseña histórica. En Venezuela tenemos la Comisión Venezolana de de Normalización Industrial, COVENIN. En algún momento, eso, o durante mucho tiempo, lo hizo Fondo Norma. Aproximadamente en 2003 se le quita Fondo Norma esa competencia y se le adjudica a Sencamer. Esto vamos a decirlo a grosso modo, ¿no? Hay unos intríngulis en el asunto que los invito a revisar en Wikipedia, el artículo de Covenin, que lo creé yo, y bueno, ahí está explicado un poquito esa historia, ¿no?
Actualmente, Fondo Norma, desde el año 2003, sigue haciendo normas técnicas, normas de asociación, que son voluntarias. Algunas COVENIN en algún momento eran de obligatorio cumplimiento. Nuestra nueva ley para el Servicio Venezolano de la Calidad establece que las normas no deberían ser obligatorias, que son de voluntario cumplimiento, pero existen reglamentos técnicos. Actualmente, tanto Fondo Norma como Sencamer están haciendo normas. El tema es que Sencamer, que puede hacer estas normas COVENIN, es el Organismo Nacional de Normalización. Sin embargo, felicito a las dos organizaciones, tengo la dicha de participar en comités técnicos de ambas instituciones y el llamado es a todos los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo que se sumen, porque precisamente estamos haciendo un trabajo arduo y de hecho fíjense que Fondo Norma y Sencamer, que algún tiempo se dieron un tiempo, como dicen las parejas, actualmente están nuevamente en buena lid y muchas de las normas que hace Fondo Norma han sido cedidas para que Sencamer las tome y las adapte o las adopte. Desde cualquiera de los dos ámbitos podemos apoyar a normar y actualmente en Sencamer se ha dado una movida tan chévere, tan interesante y que nos alegra mucho para a los prevencionistas, precisamente porque el Comité Técnico 6, que es de seguridad, salud, protección, todo eso, está subdividido en varios subcomités. Y es importantísimo mencionar que el Subcomité Técnico 2, el cual tengo la dicha de presidir, se reactivó hace quizás unos 8 meses aproximadamente, que es contra incendios. El Subcomité 7 también se reactivó, que es el de asuntos bomberiles. El Subcomité 4, en el cual estás tú, David, de protección radiológica y de seguridad radiológica, igual se reactivó y además con más de 20 profesionales súper especialistas en el tema de seguridad radiológica. Y Nobel en Venezuela tenemos un subcomité de seguridad y salud en el trabajo que es el producto de la fusión del subcomité 1 y el 3 de ese comité técnico 6, en el cual, como tú bien acabas de mencionar, por acá tenemos al vicepresidente, que es el profesor Wilmer Castellanos. Tenemos como presidente a Lisbeth Soto, que es médico ocupacional y además de la SOBESO, y como secretario a nuestro amigo que está conduciendo el día de hoy esto, que es el gran David Linares. Los invito a todos a sumarse a una encuesta que han hecho, esto también es inédito en Venezuela, que el plan de normalización, el comité lo abordó desde una encuesta en un Google Form, para que precisamente los prevencionistas les den una valoración de prioridad y diseñar este plan de normalización. Ahí pueden, sí les hago el llamado, y fue algo que conversé bastante con David, que prioricen lo que realmente sea prioritario. Porque, bueno, tú, por ejemplo, Gisela, como además especialista en temas de psicometría y de estudios y de encuestas y de todas estas cosas, una de las cosas que yo le decía a David es, mira, es muy difícil para uno como prevencionista priorizar, pero si tenemos que 20 normas son prioritarias, no vamos a poder elegir. Entonces, en mi caso, yo puse como 5, algo así. Y hay un apartado donde existe, Gisela, la posibilidad de qué normas considera usted crear. Y, por ejemplo, ya Igor Bello de la SOBESO planteó poner como nueva una norma de teletrabajo. Queda de parte nuestra poner esto, pues una norma nueva de factores psicosociales laborales. Ya David nos está colocando por aquí el formulario. Los invito, también están publicados en las redes sociales tanto de GDO Internacional como de EPSICA, y ahí vemos el tema de las preguntas que están en el formato. ¿Qué te parece, Gisela? ¿Y cómo consideras que se debe abordar el tema de la creación de una norma técnica de factores psicosociales en Venezuela? Ahora, un momentico solamente para saludar aquí que me están... Sí. Sobre que está Valeria Fonte de Caracas, está la amiga Miriam Clisa, buenas noches de Venezuela, saludos Miriam, está José Girón de San Juan de los Morros, está Lenny Gallardo, buenas noches desde Caracas, saludos Lenny. Yaribel Roca, ¿cómo estás, Yaribel? Saludos, mi gente, siempre un gusto también que estés en nuestro live. Giselle Ice, saludos desde Venezuela. Bueno, tenemos a Marilyn García, buenas noches a todos, saludos de Caracas. Tenemos a Denisbel Treno, buenas noches de Caracas. Y a Daniela Soler, nos dice buenas noches, me imagino que estará también en Caracas. David, no lo viste, lo voy a ponchar yo, nuestro amigo Migli. ¡Ay, Migli! Desde África. Qué bien. Y Daniel Depa desde Perú.
Bueno, María. había Sí, dejado Daniel. una pregunta allí, Elio, al aire. Sí, Elio hablaba un poco de la oportunidad, ¿no? Es decir, yo creo que es fundamental. Es decir, yo creo que tenemos que aprovechar este impulso de las normas porque a mí me parece, y no porque, bueno, obviamente yo tengo un sesgo en lo personal y en lo profesional que siempre me va a acompañar, pero además de ese sesgo que hay que reconocerlo, yo creo que mundialmente la salud mental está en el tapete. Y creo que todos nosotros, unos más, otros menos, nos hemos sentido afectados no solo por la ola pandémica y por todo este proceso, sino porque todos somos trabajadores y en algún momento de nuestras experiencias laborales también hemos experimentado cualquiera de los efectos que se derivan de la exposición a riesgos psicosociales. Por lo tanto, esto no es una moda como a lo mejor se puede estar pensando, sino que es una necesidad digamos, de nuestra vida contemporánea en este momento. Y yo creo que en Venezuela ya hace muchísimos años nos venimos preparando. Yo creo que nada es casual. David y yo lo conversábamos antes de conectarnos. Es decir, creo que nosotros se han dado en Venezuela pasos importantes necesarios para la creación de la norma. Quizás si no hubiéramos dado esos pasos, nos costaría mucho más estructurar la norma. Sin embargo, ya sabemos que hay un borrador en el cual se trabajó en el 2009. Por supuesto que hay que superactualizarlo, pero es un trabajo que se adelantó. Y además hay otros adelantos importantes que se hicieron a raíz de la imposibilidad de llevar a cabo la norma, de que se pudiera aprobar, de generar ese impulso. Entonces nos fuimos en otra dirección a generar, en primer lugar, un instrumento validado para Venezuela, que es necesario digamos, cuando vas a trabajar en una norma. Entonces significa que hemos dado pasos en esa dirección. Yo creo que hay suficientes elementos, insumos, productos que nos van a servir definitivamente para construir la norma y no solo para construirla. Yo creo que también habría que discutir y me parece que más allá de la discusión, creo que casi todos estamos de acuerdo en que la norma debería ser obligatoria por todas las consideraciones que eso implica y por la experiencia latinoamericana que hay de las normas obligatorias, donde las normas llegan hasta solamente la evaluación, pero eso es mejor que nada, ¿no? Y ya después entonces iremos dando pasos en términos de la gestión, que yo creo que esa es una deuda mundial, o sea, no es un problema solamente de Latinoamérica en términos de la gestión de factores psicosociales, sino que es una preocupación mundial, europea, inclusive de países que tienen muchos años trabajando en gestión, ¿no? Entonces, creo creo que hemos dado pasos, a veces estratégicamente, a veces, bueno, porque la vida lo permite así, entonces creo que es el momento, creo que es una oportunidad fundamental. Sí, bueno, tal cual como lo hablamos tras cámara, eso creo que ese acompañamiento desde esas épocas, ¿no? 2008, 2009, que se dieron todas esas iniciativas en América Latina y que ya han transcurrido unos 10, 11 años, por lo menos te comentaba que me ha tocado verlo de cerca, cómo es la aplicación ya de las normas y tú dices, bueno, qué bien que estamos en este momento porque ahora podemos ver las oportunidades de mejora que hay y a Venezuela entonces tendremos que recoger toda esa experiencia que ya hay en Latinoamérica para entonces proponer una norma que vaya un poquito más allá de la identificación, que son los estadios donde se han quedado las normas, y ya que vaya más a la gestión, como tú bien me puntualizaste. Yo había dicho intervención, abordaje, pero es gestión. Bueno, gestión de todos estos factores psicosociales. Quería complementar a lo que dice Elio, que es importante que también quede, y todas las personas, y ahorita las vamos a saludar, vamos a poner ahorita a Elio que saluda a toda la gente, pero ¿qué es lo que se está haciendo en el subcomité? Hay 3 fuentes de información importantes. Uno tiene que ver con las estadísticas de accidentes y enfermedades ocupacionales en Venezuela, las que hay. No vamos a caer en discusiones que sí están, ¿no? Pero las que hay que tomarla porque es un sustrato para la toma de decisiones. Lo segundo es, en toda esta dinámica que hay en Venezuela de movilización económica y de sectores, hay que poner el ojo allí para normalizar. Que ya vimos los accidentes, enfermedades ocupacionales y obviamente las necesidades que hay en el campo de la producción nacional. Y un tercero es esto que le hemos enviado a través de la encuesta diagnóstica que se le está replicando en universidades, en gremios. La encuesta
comenzó solamente para los miembros de su comité, pero está abierta a que todo el mundo participe. Entonces, teniendo estas 3 fuentes de información, tomar la mejor decisión de las priorizaciones. Sin embargo, aunque tú deseas que es un sesgo, sí es algo que ya hemos estado alineados casi todos Sí. en que una de las primeras normas que tienen que comenzar a crearse, actualizarse, que ahí donde viene mi pregunta ahora, luego de que Helio salude aquí a toda la gente, podamos entonces comenzar a trabajarla, ¿no? Y aquí públicamente está invitada la señora Gisela Blanco a participar en el subcomité 1 junto con Anaide, con Belis, para que nos ayude a toda esta parte de poder llevar a cabo esta norma. Bueno, adelante, amigo Helio. Bueno, fíjense que Gisela dice que esto es a nivel mundial. Y yo no sé, David y Gisela, si ustedes vieron esto, pero Sandra Bullock revela que padece el síndrome de burnout o de estar quemado por el trabajo. Y dice, no soy capaz de tomar decisiones. ¿Qué quedará para uno? Que bueno, imagínense, ¿no? Pero vemos que interesante. Yo antes de saludar a la gente, me gustaría preguntarte, Gisela, que has hablado de algunos instrumentos, de algunos avances. ¿Crees que de alguna manera la ISO 45003 pudiera ser un aporte para esa norma y de alguna manera pudiéramos tomar algunos aportes? Sí, por eso te digo, por eso decía, ¿no? Creo que digamos que nos podemos sentir como apoyados en el camino de la construcción de la norma por todos estos avances que se han dado. La ISO 45003, por supuesto que es un aporte importante, es una guía de gestión principalmente. Bueno, lo que nos está diciendo que ya no solamente es importante la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos psicosociales, sino ir avanzando hacia la gestión. Entonces, creo que sí, que es una, digamos, un insumo importante, bueno, que se puede tomar como base. Y también creo, Helio, que las experiencias latinoamericanas, como decía David, forman parte de ese insumo que necesitamos también para la construcción de la norma, ¿no? Yo creo que, y bueno, y además que en Venezuela también hay un trabajo, es decir, independientemente de que no hemos tenido una norma, sí es verdad que muchas empresas, no sé cuántas, porque tampoco eso lo conocemos, pero bueno, no importa en este momento, muchas empresas y muchos profesionales se han preocupado por el trabajo con los factores psicosociales. Entonces, no es que no tengamos experiencia, no es que esto sea algo nuevo, es algo que se viene dando, que empresas, sobre todo grandes, bueno, el trabajar con los factores psicosociales forma parte de su cultura organizacional, por lo tanto, bueno, hay un trabajo de experiencias que también hay que recoger. Y ha habido iniciativas, es decir, en todo este proceso que comenzó por ahí en el 2009, en el intermedio ha habido algunas iniciativas de retomar la norma, pero bueno, en fin, yo creo que las oportunidades se presentan y bueno, hay que aprovecharlas indudablemente. Pero sí, la 45003 creo que tiene bueno, que nos aporta una base fundamental de gestión, unos principios fundamentales y acciones interesantes de gestión. Muy bien, vamos a saludar a la gente que se está conectando y les recordamos que pueden hacer sus preguntas y comentarios ahí a través del chat. Tenemos a Carlos Hugueto que dice saludos, profe Bella, mil bendiciones. Gracias. Renata Guerra dice buenas noches, saludos. Igual Alexis Junior La Cruz dice lo mismo. Alexis también es parte de este equipo, pero correcto. Creo que estuvo recientemente, o que es importante, ¿no? Porque tiene un estudio actualmente que apoyemos a llenar esa encuesta por el tema del teletrabajo en Venezuela, que están haciendo desde la Universidad Central de Venezuela. Los invito también, David, si nos puedes compartir el enlace para que la gente se sume también a llenar esa encuesta y la importancia de abordar desde un estudio científico, ¿no, Gisela? El tema del teletrabajo en la actualidad en Venezuela. O no, como también está el live donde hablamos precisamente con Junior todo esto a mayor detalle. Ahorita voy a conseguir el enlace y se los pongo por ahí. Correcto, para que lo vean ahí, ¿no? De hecho, sobre todo, y bueno, Gisela nos enseñaba al principio de la pandemia la diferencia del teletrabajo y del trabajo desde casa improvisado, ¿no? Donde el teletrabajo debe haber una formalidad. Tenemos a Josmer Marrugo, quien dice buenas noches, saludos. Carmen Victoria Mendoza, que nos saluda también. Daniel Urbina, que saluda desde Caracas. Y por supuesto, nuestra querida Naida Gutiérrez, que nos dice,
Hola, desde el 2009 y luego en 2011 tenemos una base para las normas. Tenemos guías de acción importantes que podemos emplear. Gracias por ese comentario. Bueno, lamentablemente la tecnología no apoyó hoy a Naida, quien estaba invitada, y bueno, está por aquí en el backstage. Gustavo Moncada nos dice, buenas noches, saludos cordiales desde Guarenas, Venezuela. Adalberto, saludos, Gisela y el resto del panel. Adalberto Reyes desde Puerto La Cruz, Anzoátegui, en la incansable lucha de hacer visible lo invisible. Así mismo Adalberto también nos acompañó y nos sigue acompañando en esa lucha de hacer visible lo invisible. Sí, así es. Médico ocupacional, muy querido además. Correcto. Adalberto, recuerda, bueno, yo seguramente ya viste el libro de Gisela. Recuerden que está disponible en la web de EPSIC, en la sección de archivos, el libro de hacer visible los factores psicosociales que, bueno, Gisela compiló y es coautora. Angeli González nos saluda desde La Guaira. José Gregorio desde el Comité Subcomité 1. Es fundamental crear normas para todos los actores del área de seguridad y salud laboral. Podemos dar a través de políticas normativas, procedimientos internos de cada empresa, la obligatoriedad que las normas técnicas necesitan. Esto es importantísimo, ¿no? Porque muchas veces, y yo soy uno, ¿no, Gisela? Que soy muy técnico, cerebro izquierdo, y a veces digo, miren, para operar un montacargas adentro de una empresa no es obligatorio el uso de la licencia según la ley, pero todo lo que sume en seguridad y salud en el trabajo como política de una organización, de hecho en estos días lo discutíamos, ¿no, Gisela? Que alguien decía, no, la seguridad y salud en el trabajo es un, ¿cómo es que lo llamaron? Salario emocional, ¿no? Eso es Sí, era parte del salario emocional, sí, qué terrible. Qué terrible ese comentario, además esa creencia, que era como un valor añadido, era un valor añadido de la empresa para con los empleados, cuando eso es un derecho, o sea, la seguridad y la salud es un derecho, que costó muchas vidas, inclusive conquistarlo y sigue costando vidas. O sea, eso no es solamente el pasado, es el presente. Tenemos una pregunta, vamos a responderla antes de seguir mostrando todos los comentarios. Nuestro amigo y colega, quien también ha participado en la AVO, la Asociación Venezolana de Higienistas Ocupacionales, a quien mandamos un fraterno abrazo, nos dice, la pandemia ha potenciado de cierta forma la sensibilización en materia de riesgos psicosociales. Sí, indudablemente que sí, no hay duda de eso. Claro, la visibilidad la ha tenido más en la salud mental o los problemas de salud mental como consecuencia de la exposición a riesgos psicosociales ni siquiera identificados y mucho menos gestionados, ¿no? Entonces sí que está en el tapete la salud mental, pero obviamente sabemos que los problemas de salud mental, los trastornos de salud mental o los efectos a la salud mental, las causas son justamente la exposición a riesgos psicosociales. Entonces sí que la pandemia lo ha potenciado, digamos, en dos polos, en el polo laboral, o sea, de los trabajadores, pero también a nivel ciudadano, pues decir, de alguna manera, bueno, la pandemia ha venido a mostrarnos que, bueno, que los procesos globalizados sociales tienen un impacto también individual y viceversa, ¿no? Entonces sí, indudablemente que sí. De hecho, hay un tema que hemos conversado sobre, por ejemplo, el aumento de la tasa de divorcios en China y el incremento del suicidio a nivel mundial, ¿no? Que lo hablamos del caso de Venezuela porque es lo que digamos que nos toca de alguna manera y que siempre hemos tenido esa discusión, ¿no? Si es que ahora precisamente es más visible por el tema de las redes sociales y no, mira, realmente hay una realidad que no es solo venezolana, es quizás mundial, ¿no? El tema del incremento del suicidio, que es algo que definitivamente lamentable. tenemos que abordar. Fíjense, yo no sé, David, Elio, si me permiten hacer como una especie de cronología quizás para que los que nos están viendo y los que nos van a ver después puedan conocer que en Venezuela, aparte de las experiencias en las empresas que se tienen, también se desarrollaron una serie de componentes, de instrumentos, de metodologías, ¿no? Entonces, bueno, yo quería como... Esa era la pregunta que venía. Ves que te leo la mente, David. Adelante, vamos a quedar aquí conectada para que nos las explique. Bueno, fíjense, lo primero que se hizo desde el punto de vista normativo fue ese intento en el 2009 de un borrador. De hecho, todavía se llama así, buscando un poco los archivos, borrador. El primer borrador sobre la norma de control, de prevención de los riesgos psicosociales, ¿no?
Pero luego de eso, que bueno, que quedó ahí, en el 2011, en un trabajo conjunto con el ISACEL y la Universidad Central, comenzamos a trabajar en por un lado, el instrumento que terminó siendo además las publicaciones que muchos de ustedes conocen. De todas maneras, si David tiene ahí, están publicadas en la revista de Salud de los Trabajadores, como ustedes conocen, es la revista venezolana, una de las pocas en Latinoamérica que publica sobre salud y trabajo principalmente, ¿no? Entonces creo que también es importante rescatar que tenemos una revista en Venezuela, que es una revista arbitrada y reconocida a nivel mundial y por supuesto en Latinoamérica. ¿Qué hicimos? En el 2011 comenzamos a trabajar en varias vías, ¿no? Quizás Belis y Anaida pues comienzan a puntualizar más porque, bueno, ellos también fueron protagonistas, ¿no? Son protagonistas. Entonces, bueno, trabajamos en función de, se hicieron muchas cosas, ¿no? En ese tiempo dentro del ISACEL con esa colaboración entre ISACEL y la UCB. Terminamos con la construcción de ese instrumento que fue, bueno, una adaptación y luego una validación para Venezuela, tanto del cuestionario o del instrumento de evaluación de factores psicosociales intralaborales como extralaborales, lo cual es un trabajo adelantado importante. Paralelamente a esto, también quiero decir que en PDVSA hay unas normas específicas a raíz de uno de los psicólogos que se formó en el área de higiene ocupacional y de salud ocupacional, Carlos Aguilera. Se trabajó y PDVSA tiene además creo que 3 normas que, bueno, como ustedes saben, son normas internas, no son normas que se puedan publicar externamente, pero también ahí hay una experiencia importante en términos más de la visión cualitativa de la identificación y la valoración de factores psicosociales laborales, ¿no? Es una visión cualitativa y participativa. Además, Migli formó también parte de esa experiencia que por ahí estaba conectado. Es decir, hay una serie de hermanos prevencionistas que hemos venido trabajando en esa dirección, ¿no? Adalberto, que también está por ahí conectado, formó parte de toda esa experiencia y nos apoyó en ese momento, ¿no? Entonces, creo que como les decía, hay una serie de productos, por ponerle un nombre, productos que se han venido desarrollando. También en el 2009 comenzamos a trabajar sobre un programa de promoción de la salud. No lo llamábamos así en ese momento, pero lo puedo traducir en términos de un programa de promoción de la salud mental en el trabajo. Y había una serie de componentes que nosotros describíamos ahí. También se hizo un papel de trabajo sobre eso. Es decir, hay una serie de experiencias y una serie de productos que ya están hechos y que seguramente algunos de ellos, dependiendo de cómo estructuremos la norma, van a formar parte de la norma, ¿no? Entonces, creo que bueno, que un poco hacer ese camino, es decir, reconocer y traer al presente ese camino que se hizo, bueno, es parte de este futuro, este presente y este futuro que vamos a construir, ¿no? Perfecto, mira, te voy a leer por acá un comentario de justamente Migli que está diciendo, desde el punto de vista de normalización, también tuvimos una hermosa experiencia con las normas de PDVSA, Carlos, Anaida, Miriam, Belis, Gisela y mi persona, también entre otros, dimos un pequeño aporte, justamente lo que estás hablando, Gisela, está viendo, por eso es la idoneidad de que esté Gisela aquí y todo el combo. Así que no me acuerdo de todos los nombres, Belis, Anaida, que estén todos acá. Pero fíjate, Gisela, hablando antes de tal vez cerrar el tema, ¿no? Porque cuando uno comienza a analizar todas estas normas y cuando ya tú la ves aplicada, porque una de las cosas es que uno pretenda y ya cuando la ves aplicada, y es lo que decía hace un rato, yo que he estado en ciertos países donde ya la aplican, en empresas, donde ya es de carácter mandatorio, donde se aplica, comienza a haber una cantidad de cosas, que ya es experiencia latinoamericana. Por ejemplo, puedo darte un ejemplo así sin que nadie se vaya a ofender. La alta tasa de licencia de orden psicosocial, psicológico que hay aquí en Chile, una buena parte de eso ya es de conocimiento entre la gente de que se puede lograr yendo a cierta
denunciando o haciéndose evaluar desde el punto de vista psicológico para que esto entre dentro de una licencia, por ejemplo, porque tienes un ataque de pánico, porque tienes una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Que entonces cuando tú investigas un poco más sobre lo que es la identificación de factores psicosociales, ya hay un prejuicio. Te estoy hablando ahora de la aplicación. ¿Por qué? Porque hubo unas desviaciones en el camino, no sé cuáles son las razones, ni las estoy juzgando, donde más bien se convirtió esta evaluación, esta identificación dentro de las empresas, como una especie de tabla para ciertos sectores poder tener licencia. Yo a lo mejor tú estás más versada en esto. Esta es mi opinión como un usuario más, porque lo he visto en varios países y porque veo con los trabajadores. Dice, mira, si yo quiero una licencia, lo que hago es esto, esto y esto, y listo. Y yo digo, wow, pero ¿cómo se vence esto? Bueno, entonces, coño, quien hace la ley hace la trampa. Entonces, haciendo un poquito de abogado del diablo, Gisela, ya con esta experiencia que estuviste en los principios y que viste los principios en América Latina de estas normas, ya ha pasado una década, ya estamos viendo los resultados, si es que se pueden ver los resultados, y todas estas desviaciones. ¿Qué hacer con base a todo esto? ¿Qué hacer? Sobre todo ahorita que estamos en Venezuela, que la vamos a hacer ya agarrando toda esta experiencia. ¿Qué hacer o cómo sacarle el sustrato a toda esta experiencia que hay en varios países de Latinoamérica con esto? Claro, yo creo que también lo discutíamos inclusive con la norma mexicana, la 035, la NON 035, que también es reciente, es de 2018. O sea, ninguna norma, pero bueno, vamos a hablar específicamente de lo psicosocial, va a resolver todos los problemas, ¿no? Es decir, no se trata de eso. Los riesgos siempre van a existir. Nuestra función es identificarlos, controlarlos y obviamente evitar que, por supuesto, dañen al trabajador, pero riesgo siempre va a haber. Entonces, partimos de eso primero, porque también puede haber una malinterpretación de la realidad psicosocial laboral, es decir, nosotros no vamos a tener realidades psicosociales positivas siempre, eso no existe. Es decir, no, bueno, eso quisiéramos que fuera nuestro mundo, pero nuestro mundo es otro. Nuestro mundo es un mundo de riesgos, ¿no? Entonces, la realidad psicosocial va a ir cambiando de acuerdo a los cambios que se dan en los individuos y en las organizaciones. Eso digamos que es importante. Luego también creo que, perdón, ninguna norma va a resolver, es decir, ninguna norma es tan perfecta, porque además no existe, que pueda resolver las desviaciones. Es decir, las desviaciones son una consecuencia de las normas y de las leyes en general. Es decir, no hay ninguna ley que sea infalible, todas tienen su truco, su no. Entonces, eso es parte de la realidad humana también. Es decir, ese lado oscuro de la legalidad y de las normas, ¿no? Bueno, al menos así lo veo yo, ¿no? Luego, otra cosa también importante es pensar que aunque nosotros construyamos una norma, esa norma también va a tener debilidad. Es decir, aun cuando nosotros tengamos esa experiencia, recojamos experiencias latinoamericanas, las conozcamos de primera mano, igual nuestra norma va a tener unas limitaciones como humanos que somos, ¿no? Te lo digo porque casi todas las normas tienen una estructura, ¿sí? Normas al fin, para que podamos entendernos todos, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura, las normas psicosociales se caracterizan porque tiene que haber primero una identificación, en este caso, de peligros psicosociales y valoración, ¿sí? La valoración, normalmente las normas latinoamericanas al menos, dan un instrumento, ¿sí? La norma mexicana dice, bueno, ellos crearon un instrumento, pero también dicen, se puede utilizar otro bajo ciertos criterios psicométricos, ¿no? Ningún instrumento es perfecto, eso es otra cosa, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos debilidades en todos los instrumentos, porque es que no hay un instrumento psicométrico que mida toda la realidad tan compleja a nivel laboral y a nivel psicosocial. Entonces, lo primero yo creo que es importante, digamos, trabajar en términos reales, o sea, en términos de, bueno, que nuestra norma yo estoy hablando de nuestra norma, porque es que yo creo que hay que hablar de nuestra norma, ¿no? Es decir, yo creo que eso es el paso siguiente.
va a tener una serie de fortalezas, pero como toda construcción humana va a tener una serie de debilidades. Y eso hay que aceptarlo desde el principio, ¿no? Porque si no, nos enredamos en los egos y en las soberbias innecesarias, ¿no? De que la nuestra es la mejor. No, la nuestra va a contribuir a poner en el tapete y obligar a las organizaciones, a los empleadores, a tomar cartas en el asunto. Ahora, yo sí creo que sí hay que trabajar más en la gestión. Es decir, yo creo que la norma, porque es verdad, la mayoría de las normas latinoamericanas hablan de la gestión, la norma chilena habla de la gestión dentro de una especie digamos, de ruta, ¿no? En función de en qué estado se encuentra, qué hacer, etcétera. Pero digamos que queda ahí, ¿no? Es decir, queda como muy vago el proceso de gestión. Sino como Y no si tiene una especificidad ni una estructura no es tan grande de la gestión. específico, sí. Gisela, Si es verdad que la gestión, sí, perdón, Elio, déjame tranquila. terminar aquí, porque si no se me va el hilo a esta Dale, hora. dale. Sí es verdad que la gestión también va a tener una particularidad en cada organización, pero sí hay una estructura que, bueno, que se puede desarrollar, quizás tomando parte de la guía ISO 45003, que nos da un esqueleto ahí interesante, pero yo sí creo que hay que hacer énfasis en la gestión. Es decir, yo creo que esa es la debilidad y, bueno, sobre esa debilidad hay que convertirla en fortaleza sin ir, vamos, paso a paso. Dime, No, Elio. y un reto Precisamente, perdón, adelante, David. no, solo complementar algo, que un reto importante que tienen todas estas normas es los actores. Porque entonces, ¿quién va a aplicar esta gestión? Entonces viene el intrusismo, no venga un duendólogo, así como Helio, que se graduó de duendología, y entonces quiera aplicar el aroma, o un ser de luz, no sé, estoy exagerando para Un ser de luz. Bueno, David, pero es que precisamente Un japiólogo, como dice Javier precisamente Llaneza. lo que iba a preguntar o lo que iba a comentar, bueno, es una pregunta más, Gisela, ¿no? ¿Cómo hacer precisamente que esto sea aplicable para el prevencionista, para el profesional de seguridad y salud en el trabajo, para el que es técnico, para el que no necesariamente es un psicólogo? Y yo entiendo, precisamente, quizás David acaba de mencionar un término que además creo que está un poquito de moda, el tema del intrusismo. ¿Hasta qué punto podemos hacer que esa norma sea práctica, pragmática, aplicable para todo el servicio y que no necesariamente sea a juro para unos psicólogos y que se pueda aplicar de manera integral en una organización que a lo mejor es una organización pequeña, que quizás no quiere invertir en contratar un psicólogo industrial o organizacional o algo por el estilo? ¿Cómo podríamos hacer precisamente para que esa norma sea aplicable y no necesariamente sea como aplicar unas baterías como hacen quizás en Colombia o unos instrumentos psicométricos y se aplicó, a lo mejor vino un psicólogo y lo aplicó y eso realmente no desencadena en un beneficio a mediano y a largo plazo en la organización? Fíjate, esa pregunta no tiene una respuesta única porque es una pregunta compleja. O sea, yo lo visualizo la identificación en la gestión quizás como a diferentes niveles, ¿no? Hay una discusión también en Latinoamérica y dependiendo también de los países de quién debería llevar a cabo, implementar la norma, sobre todo la gestión. Fuera de Colombia, o sea, que la norma obliga que sea un psicólogo, además un psicólogo especialista en salud ocupacional, lo cual restringe, pero en Colombia no es tan restrictivo porque hay mucha formación en ese sentido. Esa es una discusión también que hay que dar, ¿no? Es decir, yo no tengo la última palabra, ni creo que ninguno de nosotros en este momento tenemos opiniones, tenemos experiencias, ¿no? De lo que sería mejor o de lo que podría funcionar mejor, ¿no? Yo creo que restringirlo a un solo tipo de profesional es peligroso en muchos sentidos, ¿no? Pero también es verdad que ampliarlo a cualquiera que no esté formado también es el otro peligro, ¿no? Es decir, tenemos un peligro de restricción, pero también podemos tener un peligro de generalización, ¿no? Que cualquiera lo haga sin saber, ¿no? Y muchas veces eso pasa, bueno, a veces es complicado controlarlo.
esa es una gran discusión que hay que dar. Es una discusión, por ejemplo, que tuvimos o que tenemos en este momento con algunos colegas peruanos que están trabajando en su norma, que ya diseñaron su instrumento, ya lo acaban de publicar inclusive. Y ellos están discutiendo, porque hay un proyecto de ley ahí, de una ley inclusive de factores psicosociales, están discutiendo qué tipo de profesional. Entonces, al principio se restringieron a psicólogos y luego ampliaron a médicos, enfermeros, o sea, o profesionales que tuvieran experiencia, estuvieran formados en el área ocupacional. Porque ese es el tema. No es lo mismo ser psicólogo, y algunos colegas están ahí también conectados, no es lo mismo ser psicólogo. Yo diría que no cualquier psicólogo pudiera hacerlo porque no está formado en el área de salud y trabajo, que además requiere una formación y una visión, ¿no? O sea, Bueno. así que ahí hay todo, esa es una discusión interesante también, o sea, por eso no tengo la última palabra. Bueno, yo tengo una opinión allí, porque es algo parecido a lo que sucedió yo tengo ya casi 20 años aquí, hace por lo menos 15, 20 años, que era los servicios médicos en el trabajo. Cuando se comenzó a hablar de todo, también de la gestión, de la seguridad, entonces teníamos a un médico que podía ser un traumatólogo, que estaba en el servicio médico de una empresa, yo lo viví, y eran médicos que estaban allí. Obviamente la gestión de salud ocupacional no se estaba dando porque era el médico, no sé si la palabra es como el correctivo, ¿no? No es el médico preventivo, no sé si es así lo Bueno, correcto hacerlo. es un médico general o un médico Y muy así. parecido va a pasar ahora acá. Ujú. Disculpa, yo, que es tener al profesional adecuado, así como ahorita tenemos que decir, tiene que haber en el servicio un médico ocupacional. En algún momento se tendrá que decir que para la intervención tendrá que ser un especialista sanitario en la salud mental. Me recordaba mucho a Yanesa, que él Sí, nace Javier. con esto, a Javier. Sí. Pero creo que hacia allá va, necesariamente, sobre todo, yo hablo siempre de la parte mala, no es porque sea negativo, sino porque entonces uno lo ve. Entonces uno ve esas intervenciones en las empresas con cuestiones que si de la felicidad, de flores, y tú dices, Dios mío, porque por allí no va la cosa, tiene que ser un personal, se tiene que restringir. Yo creo, es mi opinión. No, tal vez sí, como dice Isela, hay que discutirlo todo, pero se tiene que restringir a un cierto tipo de personal sanitario que sea el que deba hacer la intervención. Él dice algo preciso, no dice que una empresa pequeña de repente va a contratar un psicólogo. Bueno, pero es que una empresa pequeña tiene que contratar a un médico ocupacional para el examen ocupacional. Se acabó. Se Claro, y tendrá se que puede hacerlo. abordar, David, desde el punto de vista de los servicios mancomunados, como en efecto fue, pero Exacto. de hecho fíjate que tú acabas de decir algo y que fue de las discusiones que tuvimos precisamente en la cátedra de medicina en la UCB, con Gisela y con grandes profesionales, que uno de los ejemplos es que la norma técnica de los servicios de seguridad y salud en el trabajo nos establece el requisito del enfermero o la enfermera ocupacional, cosa que prácticamente no existe en Venezuela y que lamentablemente nos ha llevado a que de facto no podamos cumplir con la norma. Y a mí me da mucha pena que a no sé cuánto tiempo ha pasado, 5 años de la publicación de esa norma, todavía los servicios en las empresas siguen siendo servicios asistenciales. Esa es la palabra, David, para lo que tú quieres decir. Y lamentablemente, y con profundo respeto a la mayoría de los médicos, de los servicios médicos, siguen siendo asistencialistas y siguen siendo eso, un servicio médico al cual un trabajador acude cuando le duele la cabeza y le dan un ibuprofeno. Y no hay realmente una promoción de la salud, una morbilidad, unas estadísticas, una vigilancia epidemiológica, un cazar los procesos peligrosos o los peligros, como lo queramos llamar, a realmente de dónde vienen esas patologías. Si tenemos esa deuda con la parte médica, que creo que es mucho más visible y mucho más fácil que todos los profesionales, prevencionistas de seguridad, de salud, los médicos, cualquiera fácilmente puede ver, mire, esta persona le duele el codo, pero los que no somos especialistas en la salud mental, ¿cómo precisamente visibilizamos, y valga el término nuevamente, ese aspecto, ¿no? Porque hay Definitivamente es unos un reto comentarios. súper grande. Adelante, Vamos David. a leerlos aquí. Aquí dice Oscar Sarache. Es algo así como se cambian con leyes las leyes injustas, de lo que hablaba la profesional Gisela, de que no existe norma perfecta. Exactamente. Daniel dice, el prevencionista debe tener las herramientas e instrumentos de campo y el psicólogo verificarle y realizar el estudio correspondiente, pero deben trabajar en conjunto. Exactamente, quienes hacen los levantamientos y todo, pero yo el análisis, la gestión, el abordaje, necesariamente
sobre todo porque es un traje a la medida, Ujú. y es lo que pasa, entonces no caer en generalizaciones, entonces tiene que haber profesionales que puedan hacerle la gestión correcta de acuerdo a lo que han detectado, y no que de repente sea un copy-paste, porque también esa es la experiencia que tenemos de todas estas gestiones. Yo hablo toda esta parte, estoy haciendo como abogado del diablo porque uno ve todas las partes Así es. negativas de las Ujú. cosas como van sucediendo para que, bueno, uno intentar no pasarla, pero muy bien como dice Gisela, que no somos infalibles, pero bueno, vamos buscando allá. Migli dice, a mí me encantó el enfoque de Carlos Aguilera en hacer Ujú. participativo y dar herramientas prácticas, algo de lo que decía Helio también. Las Ujú. desventajas pudieran ser en una aproximación cualitativa. Y Migli, para complementar, dice, hay varios tipos de instrumentos normativos, pueden ser políticos, que son generales, y aplican para el ámbito general, normas generales, normas técnicas, Ujú. o en más Ujú. profundidad, guías de aplicación, procedimientos o protocolos, cada nivel adaptado al profesional que aplica. Ah, bueno, eso fue. Sí, yo creo que un poco lo que en esa línea que está diciendo Migli, yo creo que cuando yo me refería, por ejemplo, es lo que la palabra que se me ocurre, probablemente no sea la más indicada, pero de niveles, ¿no? Es decir, yo creo que no podemos restringir que la norma sea aplicada por un profesional específico. ¿M? Porque además puede pasar y seguramente pasará lo que dice Elio, es decir, si no tenemos profesionales y por el otro lado no los estamos formando, que es una gran deuda también, ¿cómo entonces vamos a exigir en una norma determinados perfiles profesionales? ¿No? Entonces, yo creo que digamos, esta aproximación a la norma en términos quizás de niveles, es decir, porque yo sí creo que, y eso lo hemos hecho además en la formación, es decir, una de las cosas que nosotros hemos intentado formando en términos de factores psicosociales es que cualquier prevencionista, lo vimos en los, o sea, tuvimos la experiencia con la formación de higienistas, pero también en los posgrados en general, eh, ese querer es ultra especializar a los factores psicosociales y específicamente a los riesgos, es volverlos a invisibilizar, porque es como que yo no, o sea, es tan difícil que yo no sé. Eso solo lo puede hacer un psicólogo. Eso es así como que el terreno de la nada. No, o sea, cuando nos aproximamos de una manera técnica, podemos darle herramientas a los profesionales prevencionistas, sean ingenieros, sean médicos, sean enfermeros, sean psicólogos, sean técnicos inclusive, para una aproximación a esa realidad psicosocial. Bueno, que habrá niveles de complejidad en los cuales a lo mejor sí un especialista tendrá que, con un perfil determinado, tendrá que actuar Claro. en términos de gestión probablemente. Digamos que yo creo que así, con esa amplitud, y recuerden también, yo creo que es fundamental eh, digamos que la norma de factores psicosociales también vaya un paso más allá, y ese paso tiene que ver con la participación de los trabajadores. Es decir, y no es un tema solamente, digamos, dogmático político, ¿sí? O partidista más que político, sino que es que la participación, hay muchos estudios, muchísimos estudios, muchísimas investigaciones donde se evidencia la importancia de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y cómo eso además impacta en la cultura organizacional y cómo se convierte en un factor positivo potenciador de salud. O sea que yo creo que, y además el ISTAS, históricamente hablando, el famoso ISTAS, el método ISTAS que todos conocemos, es un método y es no solamente un instrumento, porque bueno, terminamos deformando las cosas y entonces todos conocen el ISTAS como un instrumento de valoración de riesgos psicosociales, pero es que el ISTAS es un método y es un método participativo, donde tú luego los resultados los compartes con los trabajadores y de ahí salen líneas de acción y de gestión. Porque lo que tú dices, David, parte de la experiencia es los trabajadores están cansados de llenar cuestionarios, de llenar todos los años lleno cuestionarios y yo no sé de dónde va eso, nunca me han dicho a mí qué es lo que pasa con lo que yo he llenado, etcétera. Entonces, el ISTAS tiene una línea de acción que transversaliza todo el método y que es la participación. Yo creo que también eso es fundamental. Migli también lo mencionaba ahí en uno de sus comentarios. ¿No? Pues hay experiencias, por ejemplo, con la ergonomía participativa. Si uno saca experiencias de eso, a llevarlo aquí a esta parte de esta gestión de los factores psicosociales participativos, de seguro va a traer fruto. Mira, Gisela, ya que para no seguirte trasnochando, pero sí para comprometer a él y comprometernos todos. En esta coyuntura, donde estamos nosotros ahora en este subcomité,
para ponerle cascabel al gato, y es la pregunta que le voy a hacer también a Helio, ya que él siempre está activo en todo para comprometer también a Helio. Ya la propuesta y la inclusión en el subcomité. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a que se incluyan en el subcomité. Vamos a pasar ahorita tal vez otra vez cómo pueden incluirse como miembros, igual en la participación. Tenemos un canal de Telegram, también lo vamos a pasar para que estén al tanto de las comunicaciones. Pero Gisela, de la participación, tanto de la Escuela de Medicina del Trabajo, en la cual tú perteneces en la UCB, como la Escuela de Psicología, que Anaida no se pudo conectar, y Belis, ¿cómo concretamos? ¿Cómo concretamos que podamos participar en este subcomité 1? En cuanto a tiempo, sí lo dictaminamos nosotros, decirte cuándo va a participar, pero en cuanto a la disposición que tengan para este trabajo, para que quede aquí en evidencia, público y notorio. Y ahí también va la pregunta, Helio, ¿cómo hacemos para que Gisela, la UCB, tú que estás en Venezuela y que puedes obviamente mover más a la gente allá, podamos participar en esta novel norma? Yo siempre he dicho que cuenten conmigo, es decir, yo geográficamente estoy en otro lado, pero bueno, siempre perteneceré y soy venezolana y seguiré trabajando en pos de Venezuela, así que, o sea, qué más que impulsarlo desde el punto de vista del trabajo, de las ideas y de la concreción de esas ideas, además en medio de la norma, ¿no? Yo creo que es importante esas alianzas, creo que hay que rescatar esas alianzas, universidad, instituciones normativas, porque bueno, porque ahí también hay experiencias de investigación, hay rigurosidad también metodológica que se necesita también para tener esa visión. Está Junior, además Junior además es experto en análisis de datos y tiene esa investigación o está adelantando esa investigación de la adaptación del instrumento de teletrabajo, que además si no lo han llenado, por favor colaboren y participen en esa investigación que es fundamental, se llena rapidísimo. Entonces, bueno, yo en lo personal, por supuesto, mi compromiso siempre ha estado, ustedes lo saben, lo he dicho íntimamente y lo he dicho también públicamente. Así que bueno, y desde la Escuela de Psicología, pues no voy a comprometer a Naida y a Belis, pero han estado invitados aquí y seguramente podrán participar, ¿no? No voy a hablar por ellos porque sería una osadía. Pero bueno, formamos parte de un equipo desde hace muchísimos años. Donde hay además mucha experiencia acumulada que creo que es fundamental, bueno, seguir poniéndola al servicio, yo creo que es importante. Helio, que el letrero de cara así como constipado. Vamos a comprometer más a Helio. Helio siempre está muy comprometido con todo esto. Yo sé que le volvemos a decir, me va a comprometer más, pero es que Helio está en Venezuela, es un excelente promotor de esto. Helio, ¿qué compromiso hay aquí para esto? Tú sabes que yo no tengo ni filtros ni pelos en la lengua, así que yo no voy a estar en esa norma porque no vale, mentira. Tú sabes que claro que sí. Aunque no es mi especialidad, sí creo que es importante precisamente darle esa aplicabilidad de cómo lo podemos llevar a lo técnico, a lo práctico, a lo pragmático, y que además precisamente creo que uno de mis aportes valiosos en las normativas es precisamente eso, que tenemos que entender que una norma técnica venezolana no puede ser ni una adopción ni un copy-pega de cosas extranjeras, porque el status quo venezolano es muy particular y tiene que ser una norma que realmente sea aplicable. Por ejemplo, lo que acabo de decir, pues, o sea, realmente yo considero que no fue adecuado haber puesto que los enfermeros tenían que ser enfermeros ocupacionales. O, por ejemplo, y lamento que en estos días en el grupo de EPSICA se daba la discusión de para qué sirve el registro de profesionales de seguridad y salud en el trabajo de INSACER. Bueno, mira, yo creo que todos tenemos claro para qué sirve, ¿no? Pero realmente la norma tiene que ser un instrumento o un método o una serie de instrumentos o una serie de cosas, un conjunto que tenga una aplicabilidad en nuestro entorno real venezolano. Así que bueno, invitados todos. Gracias Gisela nuevamente por aceptar la invitación, a sumar, a seguir aportando a esto tan importante en Venezuela, y que realmente se los digo que estoy aquí actualmente en Venezuela, que ahorita hay un rearranque y una reactivación de las organizaciones, de las empresas, o sea que se está viendo que las empresas están arrancando y yo percibo que hay una
no sé, una buena vibra, o sea, que la gente está empezando con ganas de hacer las cosas bien. Las empresas están apostando a nuevamente formar a su gente en temas de brigadas, en temas de montacargas, en cosas de seguridad y salud en el trabajo, y que la gente tiene unas ganas de regresar a su trabajo presencial y de hacer país trabajando, de hacer país colaborando. Y tradicionalmente hablamos muy mal del venezolano, decimos que el venezolano es flojo, pero párese usted en el metro de Petare a las 5:30 de la mañana y ve la cantidad de gente que hay echándole pierna por seguir sacando adelante un país maravilloso que tenemos. Muchísimas gracias, David, nuevamente por la invitación. Y bueno, como siempre, recuerden que desde Épsica estamos a través de todas las redes sociales y ahora con más de 1000 seguidores en TikTok, así que ya vamos a estar haciendo live. Ahora el TikToker. Sí, no me van a ver bailando ni meneando el fundillo. Pero sí, ha sido bastante polémico y estamos ahí abordando mucho el tema de seguridad vial y el tema de seguridad en transporte de materiales peligrosos y mercancías peligrosas. Así que ahí los esperamos a todos. Bueno, Gisela, antes de darte la palabra, para finalizar, vamos a leer unos comentarios que tenemos aquí. Dice Daniel, tiene que cambiar las políticas de gestión en la empresa para que tengan peso y sea de obligatoria aplicación. Lenny Gallardo dice, excelente información y participación de incansables esfuerzos para el beneficio de los trabajadores en Venezuela. Gisela, aplausos a ti. Qué linda. Gracias, Lenny. Angeli González, muchas gracias, excelentes comentarios. Un abrazo para Gisela Blanco. Gracias, Angeli. Bueno, Gisela, tu mensaje aquí para todos y tu ejemplo. Yo quiero también resaltar esto, el ejemplo de Gisela. Ella está del otro lado del mundo, pero cada vez que yo le digo a Gisela, se me ocurrió, voy a hacer un live de no sé qué. Sí, David, de Gisela, que hay que hacer no sé qué cosa. Sí, de verdad, gracias, Gisela, aquí públicamente por siempre tu excelente disposición a todo lo que tenga que ver con la salud mental, factores psicosociales y que acepte todas estas locuras en público y que te comprometamos en público. Bueno, tu mensaje, Gisela. Bueno, no, gracias David, porque tú y ustedes dos son impulsores en Venezuela, no importa dónde estemos, yo creo que ahora no importa dónde estemos, no físicamente hablando, porque yo creo que aquí lo que muestran todos los que están conectados ahora y los que van a ver esto después es el corazón, ¿no? Es la pasión, es nuestro compromiso además con lo que nos gusta hacer, con nuestra misión, o comparten nuestra misión de vida. Yo creo que eso marca la diferencia. Bueno, para mí es una misión de vida seguir ahondando en este tema de la salud psicológica y de la seguridad psicológica de los trabajadores. Me parece que sigue siendo una gran deuda que tenemos que ir saldando. Y quería como antes de que nos vayamos, decir que hay una inquietud, o sea, yo soy muy inquieta en todo sentido, pero creo que también es importante que en Venezuela comencemos a rescatar también la formación, es decir, ha habido, por las razones que sean, ya no importa, todas las conocemos, como un stop en lo que significa la formación de los profesionales, aun cuando se vienen dando iniciativas, aun cuando sabemos que, bueno, que eso está marchando, pero hay una inquietud en el sentido de, por un lado está la norma, pero por el otro lado también tenemos que tener profesionales formados, inclusive hay gente aquí que se está conectando, que ya los vi por ahí, que participaron en los primeros diplomados. Nosotros dimos 2 diplomados, pudimos, porque fue un esfuerzo titánico junto con la Federación de Psicólogos, dimos los 2 primeros diplomados en psicología ocupacional. Y yo creo que si queremos hacer una norma, también tenemos que preocuparnos por la formación de nuestros profesionales, ¿no? Bueno, dejo eso también ahí, no porque eso sea parte de mi misión en este momento, aunque siempre lo será, pero creo que también hay que caminar por ahí, hay que reactivar algunas iniciativas que también están ahí. Y bueno, y hay que generar otras también, ¿no? Entonces yo creo que la formación es algo que tenemos que afianzar también. De nuevo, cuenten conmigo, yo se lo dije a David, además que está todo el trabajo y los papeles de trabajo y los borradores que están ahí, que están para todos, o sea, que se comparten y que forman parte de esos insumos que seguramente utilizaremos.
Así que muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Helio, gracias a Naida bueno, que hizo todo lo posible porque su internet funcionara, pero no, al final no, pero sé que está conectado con nosotros y Belis también. Y Junior, que se conectó también, que forma parte de nuestro equipo de trabajo. Bueno, y a todos los demás que de corazón están aquí conectados y escuchando y haciendo sus aportes también. Sí, por aquí decía una chica, hay un grupo de estudiantes de terapia ocupacional del tercer año de la UCB escuchando y empapándose de la información. Qué bueno, Lenny, qué genial. Sí, sí, yo creo que la gente joven, es decir, esas generaciones, como se llaman, esas generaciones de relevo también, bueno, hay que enamorarlas, ¿no? Esa es parte también de la misión de nosotros, enamorar a los profesionales para que también se formen en la prevención. Bueno, Gisela, una última cosa y para Helio. Para Gisela, en la mañana de hoy recibí el correo de la Universidad Europea, esta del Atlántico Norte, en que reactivaron mi carrera de ergonomía y psicosociología, así que voy a necesitar un tutor académico. Ya estoy aprovechando una vez. Y a Helio hizo un reto de que si él llega a los 1000 seguidores en TikTok, él iba a hacer un baile. Así que no se olvide ese reto del baile de Helio en TikTok. No quiero perder a los seguidores, David. Bueno, un abrazo. Gracias, Helio, por siempre el apoyo, Gisela. De verdad gracias que a ustedes. Muy bien. Gracias a todos los que se conectaron y estuvieron hasta este instante. Gracias por todo y gracias además por todo el apoyo y por toda la solidaridad y por todo el cariño, que es lo más importante. Gracias. Amén.